It's not going to be a press conference, guys, but Kristalina has generously said she would give you some time right now. Yes, I promised it at the entry that I would do it, so the IMF La directora gerente always holds on its promises. va a hacer unas declaraciones y después va a responder un par de preguntas. No va a ser una conferencia de prensa formal. Thank you very much for giving me this opportunity to share with you that we had an excellent meeting with President Fernandez. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes que tuvimos una excelente reunión con el presidente Fernández. We discussed the significant progress that has been made between our teams to reach a staff-level agreement on the second review. Hablamos del avance considerable que hemos realizado con nuestros equipos para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto a la segunda revisión. And I conveyed our appreciation for the seriousness with which Minister Massa, his team, in collaboration with the Central Bank, are addressing Argentina's very significant challenges. Y también expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro Massa y su equipo, incluyendo también al Banco Central, están abordando los desafíos significativos de la Argentina. The fruits of that seriousness are reflected in the stabilization of the Argentine economy, progress on building, or rather rebuilding, reserves, and the attention paid to policy steps necessary to contain inflation, especially through monetary policy tightening, and to address the drivers of deficit, especially energy subsidies. Y indicios de esa seriedad son justamente la estabilización que ha experimentado la economía argentina y también el avance en lo que hace a la reconstrucción de las reservas, así como la atención que se ha venido prestando a las medidas políticas necesarias para poder hacer frente a la inflación, así como las medidas relativas a los aspectos monetarios y especialmente el foco en hacer frente a los factores desencadenantes del déficit y también el tema de los subsidios energéticos. And we emphasize the importance of implementation of the agreement under the program so there can be a dent on inflation and progress on the Argentine economy stepping up its capacity to deliver for the people of Argentina. Y también destacamos la importancia de la implementación del acuerdo en función del programa a fin de hacer frente a la inflación y también lograr avance en Argentina en términos de intensificar el proceso económico y también cumplir con las expectativas del pueblo de la Argentina. We also talked about the challenges the world economy is facing and the role the IMF plays to bring macroeconomic and financial stability in a world of more frequent exogenous shocks. También hablamos de la economía mundial y los desafíos que está experimentando, así como también del rol del Fondo Monetario en lo que hace a fomentar la estabilidad macroeconómica y financiera y también ayudar al mundo en un contexto de crecientes shocks exógenos. And to finish on a more, on a lighter tone, I also enjoyed seeing pictures of President Fernandez's son,
great to see him growing. May the economy of Argentina grows as strongly as his son. So there are smiles on the faces of the Argentine people, as was the smile on his face when he was showing me the pictures. Y en una nota un poco más liviana, debo decir que disfruté mucho de ver las fotos del bebé, del hijo, del presidente, y realmente verlo crecer con fuerza es algo que queremos ver también en el caso de Argentina, para que el mismo, la misma sonrisa que vemos en la cara del presidente cuando ve a su bebé, la podamos ver en las caras del pueblo argentino. Gracias. So, Kristalina, if okay with you, we could take one or two questions. Yes, of course. So, Rafael, would you like to begin? Thank you, Jerry. Thank you, Ms. Georgieva. You and the Argentine government have expressed in many occasions the commitment with the targets of the program. Now, the IMF statement that was released this morning for the first time mentions that the targets will remain unchanged until 2023. It's the first time that there's a specific mention to 2023. So in the context of the war in Ukraine and the shocks that we were just mentioning, is it possible that the targets might change next year? Is that an option or is that off the table? Thanks. Okay, let's see do I take one more question? Pregunta se refiere al compromiso con las metas, según surgió en la declaración anterior, que permanecerían sin modificaciones hasta el año 2023. Y teniendo en cuenta la guerra en Ucrania y los shocks que se han venido produciendo, la pregunta es si eventualmente las metas cambiarían a partir del año 2023. We are faced with a very high degree of uncertainty globally, and that is also something to consider when we discuss the program implementation in Argentina. It was and remains very important to demonstrate full commitment to the program and the implementation of the program, and in that sense I expressed our appreciation for what has been demonstrated, an endurance and commitment to the program by Minister Massa and his team. We do, Efectivamente, este es un contexto mundial de alta incertidumbre. Eso es algo que se debe tener en cuenta, pero ciertamente la implementación del programa en Argentina y el pleno compromiso con la implementación del programa son aspectos muy importantes, y de hecho expresé mi reconocimiento por el compromiso demostrado no solo por el ministro Massa, sino también por su equipo en este sentido. As we get to better understand the performance of Argentina in the world economy in 2023, we do need to look into the trajectory of growth, of addressing inflation, and removing subsidies that are harmful for Argentina, with an eye to integrate the developments to come. Y es en la medida en que vayamos entendiendo mejor el desempeño de Argentina en el contexto económico mundial a partir del año 2023, observando la trayectoria del crecimiento, así como la evolución de la inflación y lo que tenga que ver con la eliminación de los subsidios perjudiciales para la Argentina, esos son aspectos que deberemos tener en cuenta e integrar, teniendo en cuenta el futuro desarrollo o trayectoria que demostrarán el país. And that means that the answer to your question directly is yes, we would look at the
targets in the program, progress made towards these targets, and what are the conditions for program implementation to make sure that Argentina benefits as much as possible for the anchoring of its economy in this program. Y en respuesta a su pregunta, efectivamente debemos analizar el tema de las metas en función del programa, los avances y las condiciones para la implementación, de manera de asegurarnos que Argentina pueda beneficiarse lo más posible, teniendo en cuenta la importancia de anclar la economía en el contexto del programa de cara al futuro. Thank you. We'll take one last question. Paula, Yeah, thank you. Good morning. In the last 3 months, you have been meeting with 3 Argentinian ministers. First Martin Guzman, Silvina Matakis then, and Sergio Massa after that. What do you think about all these changes, and why do you think it happened? And more important, those changes had any impact on the negotiations? Thank you so much. Yeah. Thank you. It is La pregunta... It is a sovereign decision who is in the government. We are concentrated always on what needs to be done and how we work together to get it done. It was unexpected to see the resignation of Minister Guzman. He has worked very well with the IMF team on putting together a pragmatic program that would serve Argentina well. We had a very good meeting with Silvina when she was in this hot seat of Minister of Economy. And I was very pleased to see her as part of the team that came to Washington with Minister Massa in that expanded role. It provides continuity. What we discussed with each and every one of the 3 ministers is exactly the same. What needs to be done for Argentina to slow down inflation and increase reserves and improve the conditions for sustainable growth? There has been no change of substance because the economy presents these challenges to every minister. What we see today is an upgrade of the authority that Minister Massa holds, and I want to stress we very much welcome the strong team he has built around himself, the working with the central bank on a common objective, albeit from different mandates. Common objective is fight inflation as the most serious challenge for Argentina. As far as we at the Fund are concerned, what matters is, are we putting the economy on sounder footing for the people of Argentina? Is the Fund providing the support, advice, and engagement that is necessary? And is the government of Argentina driving implementation of their program? Because it is the program of the Argentine government that the Fund supports. And we see with Minister Massa a demonstration that this is the case. The government owns the program. And the IMF staff is there to provide all the support to move it forward. So three ministers, one program, one goal. Thank you. Es una, Sorry. por supuesto, quienes Sorry. ocupan las funciones de gobierno, eso es una decisión soberana.
de cada país. Lo importante es lo que hace al trabajo conjunto y reconocer la necesidad de trabajar en ese sentido. Efectivamente, la partida del ministro Guzmán fue algo inesperado. Trabajamos muy bien con él en lo que hace al programa. Su enfoque fue muy pragmático, pero también fue muy bueno poder reunirnos con Silvina, mientras ella ocupó esto que llamaríamos la silla caliente del cargo de ministro de Economía, y fue un gusto volver a verla en Washington cuando vino con el ministro Massa en este rol ampliado que también señala la continuidad. Básicamente lo que discutimos con cada ministro es lo que tenemos que hacer, lo que hace falta para que Argentina pueda luchar contra la inflación, disminuirla, pueda aumentar sus reservas, pueda crear las condiciones para un crecimiento sostenible, y no se han producido cambios de fondo, sino que los desafíos siguen siendo los mismos para cada uno de los ministros. Lo que sí hemos podido constatar es que ha habido un aumento en términos de la autoridad que ha logrado reunir el ministro Massa en torno a su función, y también debemos destacar que celebramos el fuerte equipo que el ministro Massa tiene a su alrededor, así como el trabajo con el Banco Central en pos de un objetivo común. Los mandatos pueden tener sus diferencias, pero el objetivo sigue siendo el de la lucha contra la inflación, el hacer frente a ese desafío. Y a nosotros, en el Fondo Monetario Internacional, lo que nos importa es que se pueda poner a la economía argentina nuevamente sobre una base sólida, esto en beneficio del pueblo de la Argentina. Y de nuestra parte, del Fondo, nuestra tarea es la de seguir brindando apoyo, brindando asesoramiento, y nuestro compromiso en la medida de lo necesario. Y de parte del Gobierno se trata de seguir impulsando la implementación del programa, que es un programa del Gobierno argentino con el apoyo del Fondo Monetario, y creo que Massa justamente es prueba de que es el Gobierno el dueño del programa, y los funcionarios y el equipo técnico del Fondo Monetario están ahí para seguir brindando su apoyo en lo sucesivo. Lo podemos resumir como 3 ministros, un programa y un objetivo. Just to finish again on a lighter tone, Minister Guzman's departure did unnerve markets, as you have all noticed. What we see today is stabilization and some indicators of strengthening the economic policy. So it is like tango, one step backwards and now 2 steps forward. And that is how we want to dance this tango, forward. Thank you. Para terminar con una nota de color, podemos decir que si bien se produjo una cierta alteración con la partida del ministro Massa, hemos logrado ver ahora una estabilización e indicadores de una economía más fuerte, y esto lo comparo un poco con el tango, ¿no? Uno da un paso para atrás y después 2 pasos para adelante, y es así como queremos bailar el tango.